Buenos días, amada familia. Hoy continuamos con nuestro estudio de este fascinante libro que es Efesios. A la verdad, en lo personal, he ido aprendiendo cada semana con este libro. Y espero lo mismo de ustedes, que podamos juntos seguir aprendiendo la palabra de Dios. Y seguramente después de haber entendido la voluntad de Dios para nuestras vidas, al escuchar el llamado de Dios a no vivir como aquellos que no conocen a Dios y ver los ejemplos que Pablo nos enseñó la semana anterior o en el video anterior, pareciera de repente difícil actuar como cristianos en medio de este mundo pecaminoso. Seguramente algunos pensaron y dijeron, no, esto no se puede. Otros dijeron, bueno, Pablo escribió en otros tiempos, ¿no? Y eran tiempos diferentes. Alguien podrá decir, esto es muy bonito, pero todo es algo utópico. Y es así como debemos pensar acerca de las Escrituras. Es así como debemos pensar en cuanto a todo lo que hemos ido aprendiendo. Pues no. Por eso es que en los 3 primeros capítulos Pablo mismo se encargó de hacernos ver algo muy importante. Que nosotros teníamos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza exigía un cambio de conducta en nuestras vidas. Esa nueva naturaleza permitía que nosotros pudiéramos cumplir todo lo que el Señor nos está diciendo. Si el Señor no hubiera hecho un cambio y solo hubiera puesto parches en nuestras vidas, ok, tal vez no podríamos, porque seguiríamos con la vieja naturaleza. Pero la nueva naturaleza nos lleva a algo diferente, a ser diferentes. El estar en Cristo significa que somos nuevas criaturas y esa nueva creación nos lleva justamente al cumplimiento de todo ello. Tal vez no de una manera perfecta, pero sí alcanzando cada vez más el objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Pablo nos dice al principio del capítulo 5 justamente otra forma cómo es que debemos nosotros cambiar en nuestras vidas al entender justamente todos estos principios importantes. Dice Efesios 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ok, entonces Pablo nos dice ahora que debemos ser nosotros imitadores de Dios. Debemos nosotros ser imitadores de Dios. Y esa palabra imitadores habla de copiar, de imitar, ¿no? De tratar de hacernos igual a algo. Y esta es justamente parte de nuestras vidas. El tratar de imitar a Dios constantemente. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo. Nuestra nueva naturaleza nos permite ello. Nos lleva justamente a eso. ¿A qué? A imitar a Dios, ¿no? ¿Y qué significa eso de imitar a Dios? ¿Cómo es que vamos a imitar a Dios? ¿Cómo es que vamos a tratar de copiar a Dios? La Biblia nos habla, en toda la Biblia, de este hecho, de que debemos tratar de imitar a Dios. O sea, no es algo que se le ocurrió a Pablo en estos momentos, sino realmente es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Veamos algunos ejemplos. Jesús mismo lo dijo en Mateo 5, verso 43. Dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir? Jesús está diciendo, miren, ¿vuestro Padre qué hace? Vuestro Padre hace salir el sol, bendice a las personas, a los malos y a los buenos. El Señor también ¿qué hace? Cuando manda las lluvias para las cosechas, también manda las lluvias sobre los justos y sobre los injustos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a imitar a Dios. ¿Y en qué sentido van a imitar a Dios? También van a bendecir a los que les bendicen, pero también van a bendecir a los que les maldicen. Van a hacer bien a los que le hacen bien, pero también van a hacer bien a los que les aborrecen. Van a orar por aquellos a quienes aman, pero también van a orar por aquellos que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Ven? Entonces Dios nos pide ¿qué? Que nosotros le imitemos a Él. Juan capítulo 13, verso 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cuál es la norma aquí?
que debemos amarnos como Él nos amó. Él nos enseñó cómo debemos amarnos y nosotros debemos imitarlo a Él. Amar como Él nos ha amado. En 1 Corintios 11:1, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo estoy imitando a Cristo y por tanto imíteme a mí. Entonces, ¿qué es el punto? Imitar a Cristo nuevamente. Pablo decía, yo estoy imitando a Cristo. Sed imitadores de el Señor. Filipenses 2:5 dice, haya pues este sentir en vosotros, como hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Haya pues este sentir, haya este pensamiento en ti, haya esta resolución en ti. ¿Cuál? La misma que tuvo Jesús, que siendo Dios no estimó esa posición para aferrarse a esa posición, sino que aprendió a humillarse. Ten ese mismo pensamiento, imita a Cristo de esa manera, ¿no? Y esa es la idea aquí de Filipenses. En Efesios 2:5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y cómo vamos a amar a nuestras esposas? Ok, Cristo nos dio el ejemplo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué es? Para amar a tu esposa tienes que imitar también a Cristo, como es que Él ama a la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, dice, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿no? Él nos dio ejemplo, nosotros tenemos que seguir sus pisadas, ¿no? Entonces, de nuevo, Pedro también nos está diciendo acá que debemos que imitar a Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿no? Entonces, vemos en todos estos versículos que vemos, el Señor está diciéndonos de diferentes maneras, pero al final es el que debemos imitar al Señor. Debemos ser imitadores de Dios, ¿no? Entonces, por tanto, nuestra nueva vida en Cristo Jesús debe procurar imitar a Dios. ¿Eso significa que ahora vamos a tener algunos cambios morales en nuestras vidas? Sí, va a haber algunos cambios en nuestra moral, así es, en nuestra conducta también, pero no significa que somos personas moralistas o personas decentes y eso es el cristianismo. No. Simplemente nosotros debemos imitar a Dios. Y si en ese imitar a Dios hay cambios en nuestra moral, hay cambios en nuestra conducta, amén. Eso es lo que Dios quiere. Pero el punto es imitar a Dios. No es un conjunto de reglas que digamos, bueno, el manual dice que debemos ser así, así, y el manual dice que no debemos ser así. No, ese no es el cristianismo. El cristianismo se basa en esta nueva creación que el Señor ha hecho por la obra de Jesucristo en la cruz. Y esta nueva creación va a buscar que imitar a Dios. Obviamente hay algunas cosas en las cuales no vamos a poder imitar a Dios. Hay los llamados atributos no comunicables de Dios o aquellos atributos que es imposible, que solo tiene Dios por ser Dios. Por ejemplo, no podemos imitar la omnipotencia de Dios, solo Dios es el Todopoderoso. No podemos imitar la omnisciencia de Dios, solo Dios lo conoce todo, el presente, el pasado, el futuro, nosotros no. No podemos imitar la omnipresencia de Dios, solo Dios está en todo lugar, nosotros no. No podemos imitar la autosuficiencia de Dios, solo Dios es autosuficiente, no tiene que dar cuenta a nadie, ¿no? Pero nosotros no, nosotros sí tenemos que dar cuentas al Señor, a las personas que estamos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, hay atributos que son de Dios y que solo le pertenecen a Él porque es Dios. Entonces, obviamente en eso nosotros no vamos a imitarle a Él. El Señor hizo un universo y lo sostiene con la fuerza de su poder. Nosotros en ninguna manera podríamos hacer un universo, ni menos sostenerlo. El Señor hizo un plan de salvación para el hombre y lo salva y está salvando constantemente a los hombres. Eso no podríamos hacerlo nosotros, no podemos hacer nosotros, ¿no? Entonces hay cosas que no podemos imitar de Dios porque son características de Dios porque Él es Dios. Pero sí hay otras que sí podemos imitar. ¿Y qué son esas características? Justamente su carácter, el carácter moral de Dios. Y ese es el que debemos nosotros aprender a imitar. Recordemos que la Biblia misma nos dice que fuimos redimidos. ¿Para qué? Para ser formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. En 1 de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a la manera antigua de que tenían antes, sino que ahora, ¿cuál es la manera de vivir de nosotros? Debemos vivir, ¿qué? En santidad. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Tenemos que imitarle a Él. Tenemos que buscar, ¿qué? La santidad de Dios. Y eso significa en toda vuestra manera de vivir. No es, soy santo en la iglesia y un demonio en mi trabajo. No es santo en la iglesia y un demonio en mi casa. No, es ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y el buscar la santidad, que implica el tratar de imitar a Dios justamente en ese su carácter moral. ¿Y dónde vemos ese carácter moral? Lo encontramos justamente en la palabra de Dios. Lo encontramos en la ley misma. Lo encontramos en las ordenanzas que Dios ha puesto para nosotros. Por eso encontramos que el salmista, por ejemplo, en el Salmo 119, verso 97, dice: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El salmista decía: cuánto amo tu ley, cuánto amo tus estatutos, cuánto amo tus normas, ¿no? Y podemos decir, no, pero este es el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, parte de las normas morales de Dios, que son: jamás amarás a Dios sobre todas las cosas. No tendrás otros dioses. Honrarás a tu padre y a tu madre. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás bienes ajenos. No mentirás, no matarás. Todo eso es parte del carácter moral de Dios que nos dice el Señor que tenemos nosotros que imitarlo a Él, ¿no? Por ejemplo, si recordamos el video anterior, de la semana anterior, vemos: no hurtarás. Y Pablo, que nos decía: el que robaba ya no robe más, sino al contrario, trabaje buscando el poder ayudar en las necesidades de otros, ¿no? El no robar, no mentir, ¿no? Y Pablo, que nos decía: ya de nuestra boca no debe haber mentiras, sino debemos hablar verdad los unos con los otros, ¿no? Entonces, ven, la ley refleja el carácter moral de Dios, y la ley sigue reflejando el carácter moral porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado, y el carácter moral de Dios expresado en el Antiguo Testamento sigue siendo igual en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que así como Dios nos muestra que aborrece el pecado en el Antiguo Testamento, lo sigue aborreciendo actualmente, ¿no? A veces confundimos y decimos: no, estamos en el tiempo de la gracia y ya como que pensamos que Dios se ha suavizado con el pecado, pero no. El carácter moral de Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios. Y se aborreció el pecado de tal manera que casi destruye la humanidad en el diluvio, o destruye las ciudades de Sodoma y Gomorra por el pecado. Dios sigue aborreciendo el pecado en los días de hoy. Eso no ha cambiado, solo que está esperando para el tiempo del juicio final, aunque también sigue haciendo pequeños juicios mientras estamos aquí en este tiempo. Pablo decía en Romanos capítulo 7, verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pablo decía esto: la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. Así como el salmista, Pablo también amaba la ley, porque la ley contenía, ¿qué? El carácter moral de Dios. Y más adelante, en este mismo capítulo 7, en el verso 22, Pablo decía: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pablo mismo decía que se deleitaba en la ley, deleitaba en los mandatos del Señor, porque estos nos permiten conocer a Dios, nos permiten conocer el carácter de Dios. Y un verdadero creyente se refleja justamente en el carácter mismo de Dios. Porque a través del mandamiento yo puedo entender que a Dios le gusta que nosotros como hijos honremos a nuestros padres. Que a Dios le gusta, que parte de su carácter, que nosotros seamos esposos de una sola mujer, que mantengamos nuestros ojos en nuestra esposa y que mantengamos nuestro pacto con nuestra esposa hasta que la muerte nos separe, ¿ven? Entonces yo voy conociendo a Dios a través justamente de la ley. Algunos han malentendido justamente la gracia y piensan que por estar ahora en este tiempo, como se dice, en el tiempo de la gracia, como que estamos eximidos de no cumplir la ley moral de Dios. Pero en ninguna parte de la Biblia nos dice eso, que estamos eximidos de no cumplir la ley moral de Dios. Sí, tenemos que cumplir la ley moral de Dios. Pero la Biblia dice que ahora estamos nosotros libres de la ley, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, pero lo que significa es que ahora la ley ya no nos condena. El que no estamos bajo la ley no significa que no debemos cumplir la ley moral habló, ¿no? Sino al contrario. Lo que nos dice es que ahora ya no estamos condenados por esa ley, porque Cristo ahora pagó por nuestros pecados y estamos bajo la gracia en cuanto a que Cristo murió por estos nuestros pecados. Pero no significa
que nosotros no debamos seguir la ley moral de Dios. Es más, si vemos la ley moral de Dios prácticamente de maneras diferentes, son copiadas en el Nuevo Testamento, como ya hemos visto. El no robar, el no matar, el no adulterar, el no codiciar los bienes ajenos, el amar a Dios sobre todas las cosas. Todo eso también finalmente está dentro de la parte en el Nuevo Testamento, porque el carácter moral de Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y estar bajo su gracia no significa que nosotros no debamos obedecer esa ley moral de Dios, porque la ley moral de Dios nos habla justamente del carácter de Dios, lo que le gusta a Dios, y para nosotros como creyentes debemos nosotros caminar imitando a Dios, imitando justamente el carácter moral de Dios. Dice en Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuevamente Jesús vuelve a decirnos aquí, si me amas, guarda mis mandamientos. Porque cuando conocemos a Dios, le amamos. Y el amar significa que obedecerle. Entonces, ¿qué conocemos de Dios? Porque alguien puede decir, yo conozco a Dios, sí conocemos a Dios, pero ¿en qué conocemos a Dios? Vamos conociendo a Dios en lo que es Él, quién es Él, pero también en este carácter moral, en lo que le gusta, y trato yo de imitarle a Él, trato de imitar ese carácter de Dios, porque la obediencia a Dios no es legalismo. Algunos podrán decir, este hermano está hablando ya de legalismo, el obedecer la ley y todo ello. No es legalismo, sino que la obediencia fluye justamente ¿de qué? De la fe, del amor y de la gracia de Dios. Pablo, hablando en la gracia, nos dice que debemos ser imitadores de Cristo. Debemos ser imitadores de Cristo. Porque, nuevamente, cuando le creemos a Dios, le amamos. Y si le amamos, obedecemos sus mandamientos, guardamos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos conociendo a Dios y vamos obedeciendo sus mandatos, que producen nosotros, lo que el salmista decía en el Salmo 19, verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, ¿no? El salmista decía, mientras voy conociendo los mandatos de Dios, alegran más mi corazón el saber cómo es Dios. Y lo otro es que el precepto de Jehová es puro, alumbra mis ojos, ¿no? Lo que el salmista decía es, mientras más voy conociendo el precepto moral, lo que Dios quiere, sus ordenanzas, ¿no? Y siendo obediente a Dios, mis ojos se van alumbrando más para conocer a mi Dios. Salmo 119, verso 45, y dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Para muchas personas que realmente no conocen a Dios, los mandatos de Dios les son muy gravosos, les son muy pesados, y empiezan a decir, no, pero es que Dios quiere que hagamos esto, Dios no quiere esto, y no, yo todavía no estoy para eso. Es que no conocen a Dios, definitivamente, ¿no? Al contrario, los mandatos de Dios no son una cárcel, no son una prisión para nosotros, sino como dice el salmista, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Cuando andamos en los mandatos de Dios, podemos sentir realmente la libertad que Dios nos ha dado, ¿no? El mundo nos hace creer lo contrario. El mundo nos hace pensar, no, pero si eres cristiano no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer aquello, no vas a poder ligar, qué aburrido. Pero en el verdadero creyente, los mandatos de Dios que producen alegría, abren nuestros ojos y produce libertad, nos da libertad, nos sentimos cada vez más libres. Por eso es que Pablo nos dice aquí en Efesios 5:1 que nosotros debemos ser imitadores de Dios. Ahora, ¿por qué debemos ser imitadores de Dios? Alguien podría decir, ¿por qué imitar a Dios? Dice Pablo en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué debemos imitar a Dios? Porque somos sus hijos. Y en lo natural, los hijos imitan al Padre. Eso es en lo natural. No quiere decir que el hijo que imita a su padre se convierte en hijo, no. El hijo imita al padre, ¿por qué? Porque es algo natural que el hijo imite al padre. Todos tenemos la tendencia de copiar a nuestros padres. Y por tanto, si hemos sido regenerados, hemos sido adoptados como hijos de Dios, y entonces somos transformados cada día a la imagen de Cristo, porque estamos nosotros, ¿qué? Imitando cada día más a nuestro Dios. Porque la meta es que parecernos cada vez más a Jesucristo. Ser cada vez más como el Señor. Entonces, no solo somos sus hijos, sino también somos sus hijos amados.
Pablo dice como hijos amados. ¿Qué quiere decir esto? ¿O por qué pone estas palabras Pablo aquí? Porque, alguien puede tener una experiencia mala de repente y puede tener de repente un padre alcohólico, ¿no? Y uno va creciendo y ve lo malo en ese hombre y dice, bueno, no, yo no quiero ser como ese padre, ¿no? Entonces él ha vivido cosas malas producto del alcoholismo del padre y él dice, no, yo no quiero imitar eso, yo no quiero hacer eso. Ok, correcto, pero con Dios no ocurre así. Y más bien, los hijos amados son aquellos que quieren imitar al padre. Un hijo cuando se siente amado por sus padres empieza a imitar a sus padres. Y eso lo vemos desde pequeños con nuestros hijos. Todos los que somos padres, a nuestros hijos pequeños, agarramos una escoba y estamos barriendo. Ya nuestros hijos pequeños están agarrando una escoba y también están barriendo con nosotros. Si estamos haciendo algo en el jardín, un hijo pequeño va y nos pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Te puedo ayudar? Y comienza a ayudarnos. Y no solo en ellos, sino también los hijos nos imitan en actitudes, en posturas, formas de pensar inclusive, ¿no? Palabras que usamos, gestos que usamos. ¿Por qué? Porque los hijos imitan a los padres. Y más, si son hijos amados, los imitan mucho más. Y Pablo nos está recordando que nosotros somos hijos amados. No solo somos hijos, sino somos hijos amados por nuestro Padre. Y como hijos amados, entonces es natural que nosotros querramos imitar a nuestro Padre. De nuevo, no significa de que si yo imito a Dios, entonces me convertiré en cristiano. No. Porque nadie puede imitar a Dios de por sí. No, esto es antes. Somos hijos previamente, nuestra naturaleza fue cambiada y como hijos ahora podemos nosotros y aprendemos a obedecer a nuestros padres. Cuando una pareja adopta a unos niños, ¿no?, para la casa, al inicio tal vez los niños no se adaptan porque recién están conociendo a estos nuevos padres. Pero en la medida que van conociendo a los padres, van adquiriendo, ¿qué?, algunas características de ellos, porque es natural nuevamente. Los hijos copian a los padres, ¿no? Y este es el punto que en Mateo 5, verso 43 leíamos, ¿no? Entonces, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ok, esto es lo que hace la gente. Normalmente ama a su prójimo, ama a quien le ama, pero aborrece a su enemigo. Pero yo les digo esto, ustedes no harán esto, sino que harán con su enemigo. Ustedes van a amar a sus enemigos, bendecirlos, van a hacerles bien, van a orar por ellos, inclusive para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Por qué? Porque Dios hace lo mismo con nosotros. O Dios hace lo mismo. Sobre buenos y malos hace salir el sol. Sobre buenos y malos también trae las lluvias. Y así es como debemos ser nosotros. Imitar a nuestro Padre. Y recordemos que nosotros en algún momento hemos estado también del otro lado. ¿Y cuál era y cómo era nuestra vida antes? Ya Pablo nos lo enseñó aquí en Efesios. Que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Aun cuando Él sabía que cuando nosotros naciéramos y creciéramos, le íbamos a rechazar a Él. Le íbamos a decir no y nos convertiríamos en sus enemigos, viviendo en nuestro propio pecado. Él sabía todo eso, pero a pesar de eso nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice ahí en Efesios. Y cuando llegó el momento oportuno, Él nos atrajo con cuerdas de amor, nos dice la palabra, porque Él nos ha amado con un amor eterno, nos dice su palabra. Con amor eterno te he amado. Y nos atrajo con cuerdas de amor. Y cuando llegamos delante de Él, Él cambió nuestro ser interior y nos hizo una nueva criatura para poder vivir de una manera diferente. Y sin embargo, a pesar de que todavía no alcanzamos esa perfección y continuamos muchas veces pecando, algunos mucho más que otros, sin embargo, Dios nos sigue coronando de favores y misericordias, a pesar de que no somos totalmente los hijos que debemos ser. ¡Cuánto amor el de Dios! ¡Cuánto amor el de Dios! Y eso es lo que nos dice el Señor, que debemos nosotros imitarle a Él, porque somos sus hijos. Y como hijos nosotros imitamos a Dios. No imitamos al mundo, no imitamos las corrientes de este mundo, no imitamos lo que hacen las personas, sino imitamos a Dios. Y Dios es tan paciente con nosotros. A veces nosotros podemos seguir caminando, pero hacemos cosas que no debemos hacer y Dios sigue teniendo paciencia y sigue derramando de su amor sobre nosotros. Cuán grande es su amor, cuán grande es su paciencia. Y si Dios nos ha amado así, así también debemos amarnos unos a otros. Dice en 1 Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios nos ha amado así,
Así debemos amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque el Hijo imita al Padre. Y si Dios nos ha amado así, con ese amor incondicional, siendo paciente con nosotros, perdonando nuestros pecados, así es como debemos amarnos unos a otros. Y esto es lo siguiente que dice Pablo justamente en Efesios 5:2, porque uno se puede preguntar y dice, ok, ya nos has dicho que debemos ser imitadores de Dios, pero ¿en qué debemos amar a Dios? Y ya hemos hablado en su justicia que debemos amar a Dios. Pero Pablo nos pone en la mente dos importantes formas. ¿Cómo es esto ya de amar? Porque siempre Pablo nos dice una generalidad y siempre nos aterriza con ejemplos prácticos en nuestras vidas. Y en el verso 2 nos dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. De nuevo, andad en amor como Cristo, ¿no? Imitándole a Él. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Comenzando el verso 2 dice Pablo, y andad en amor, caminar en ese amor. Eso significa que un estilo de vida, un hábito de vida continua en nosotros. Debemos caminar en amor. Así es como Dios espera que nos comportemos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si imitamos, si somos hijos que imitamos a nuestro Padre, debemos caminar, ¿qué? En amor, ¿no? Debemos nosotros también caminar, imitar a Dios y debemos vivir en ese amor. El amor sea el principio que gobierne todo en nuestras vidas. En 1 Corintios 16:14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor, ¿no? Miren qué interesante, todas nuestras cosas sean hechas con amor, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras tareas en casa, todo sea hecho con amor, ¿no? Qué interesante, y eso significa que copiar a Dios, imitar a Dios, ¿no? Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dice, sobre todo, ustedes vístanse de amor. ¿Y qué significa esto de vestirnos de amor? Que cuando estamos vestidos con una ropa, alguien nos puede ver por delante y ve el color de esta camisa. Me ven por atrás, van a ver el mismo color de la camisa. Me ven por un costado, van a ver el mismo color de la camisa. Me ven por arriba, van a ver el mismo color de camisa. ¿No? Porque estamos vestidos de este color de camisa. Ahora, dice, vestidos de amor, ¿qué significa? Que por donde nos vean, tienen que ver amor. Por donde nos vean, por donde nos miren, tienen que ver amor. Ese es lo que nos está diciendo Pablo a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque por donde veamos a Dios, Dios es amor. Y de la misma manera, nosotros debemos vivir como Dios vive, ¿no? Debemos imitarlo a Él de esa misma manera. ¿En qué sentido? En que todo lo que hagamos sea por amor y que todas las personas vean en nosotros amor, ¿no? Vean siempre ese amor. Debemos vestirnos de ese amor. Por tanto, si hay algo que debe caracterizar al cristiano en este proceso de imitar a Dios, es que es el amor. Por eso es que en Juan capítulo 13, verso 35, el Señor decía, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En esto conocerán, dice, que son mis discípulos. ¿Por qué? Porque el discípulo es hijo. El hijo imita al padre. En esto conocerán que son mis hijos, que son mis discípulos. ¿En qué? En que se tengan amor unos por otros. Porque Dios es amor y nos ama a todos. Y de la misma manera nosotros nos amamos unos a otros. Porque imitamos a Dios. Si Dios ama a tu hermano en la iglesia, ahí que está sentado a tu lado, tú también debes imitar a Dios amando a tu hermano. Así de simple, ¿no? Y nos preguntamos entonces, bueno, ¿qué es esto de amar, no? Porque amar suena algo muy sentimental, ¿no? Que significa eso que debemos tener siempre esa emoción de ay, qué bonito estar con esta persona, ¿no? O que los pajaritos vuelen a nuestro alrededor, los corazoncitos cada vez que pensemos en alguien. O expresarnos siempre dulcemente con otras personas. No, cuidado con involucrar las definiciones de amor que este mundo nos da, ¿no? Que Hollywood nos da, ¿no? Porque amar a veces nos hace pensar en qué, en solo un sentimiento, en un sentimentalismo nada más. Pero no, eso es de ese amor no estábamos hablando, sino del amor que habla la Biblia. ¿Y el amor que habla la Biblia qué? El amor es buscar el bien del otro, aunque nos cueste nuestro propio bienestar, aunque nos cuesten nuestros propios derechos. Por tanto, amar a otro, ¿qué es? Es buscar el bien del otro por encima de nuestro propio bienestar, por encima de nuestros propios derechos. Y esta definición es muy, muy profunda, ¿no? Que debemos buscar el bienestar del otro.
Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, aún la gente que está en contra tuya, la gente que habla mal de ti, aún la gente que te odia. Debemos buscar el bien del otro, aún por encima de nuestro propio bien. Y aún por encima de nuestros propios derechos. Y esto no se trata de sentimentalismo, porque a veces si hablamos de personas que nos tratan de repente mal, y yo digo, tengo que buscar el bien de esa persona, uno no está con ese gusto, con una sonrisa de hacerle bien a la otra persona. No, porque no se trata de sentimentalismo, sino se trata de acciones que nosotros tenemos que hacer. Romanos capítulo 15, verso 2. Pablo nos dice aquí: cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Por tanto, Pablo nos habla de tres cosas. Cada uno de ustedes debe ¿qué? Agradar a su prójimo en lo que es bueno y para edificación. Agradar en lo que es bueno para edificación. Son tres, digamos, coladores de nuestras actitudes, pensamientos, acciones que debemos tener para con las personas. ¿Es bueno? ¿Le es agradable a esa persona? ¿Le es edificante a esa persona? Si pasa estos filtros, ok, lo puedo hacer. Si no pasa estos filtros, ya no, porque ya no es pecado, ya es pecado, ¿no? Porque ya no estoy buscando el bienestar del otro. Dice en Romanos 12:2, cada uno de nosotros, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. De nuevo, ¿por qué? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo y debemos imitar a Cristo. En otras palabras, si Cristo aún se humilló por agradar a otras personas, también nosotros nos toca eso, ¿no? Porque nosotros somos imitadores de Cristo. Ok, entonces es pensar lo que por ejemplo, ahora que estamos en el tiempo de las redes sociales, lo que voy a escribir en un blog, en una red social, en Facebook, en Instagram, en un TikTok, ¿no? Lo que voy a hacer, ¿es bueno? ¿Es agradable para las otras personas? Y lo tercero, ¿es edificante para esas personas? Porque de repente mucho contenido que hay puede ser agradable. Que a la gente le gusta el chisme, le gusta entretenerse con muchas cosas. Ok, puede ser muy agradable, pero de repente no es bueno. Y lo peor es que no es edificante, ¿no? Entonces, si no es bueno, no es agradable, no es edificante, entonces ya no lo debo hacer. Si voy a contar un chiste, pero a alguien no le gusta, a alguien le desagrada, y yo sé que le desagrada, entonces no lo cuento. ¿Por qué? Porque tengo que buscar primero el bienestar de la otra persona antes que mi propio bienestar. Una mujer se está comprando una ropa y de repente se pone a pensar, ok, voy a comprar esta ropa, ¿es bueno para las personas? Bueno, no tiene nada que ver ahí de repente lo bueno. ¿Es agradable? O sí, de repente esto les va a gustar a mucha gente, muchas chicas, muchos chicos, porque está de moda. Pero lo tercero ¿es edificante esta ropa que me voy a poner? ¿Va a edificar a todos? O al contrario, va a confundir a algunas chicas y va a permitir salir la carnalidad de algunos hombres. Entonces no es edificante esto, mejor no lo compro. Pero es que es la moda y ese es el tiempo. No, pero si no pasa estos tres filtros, que sea bueno, agradable, edificante para las personas, entonces mejor no. Porque cuando pasamos de eso, estamos pensando solo en nosotros, en agradarnos a nosotros, en el bienestar nuestro, en nuestros propios derechos, y eso ya no es amor. Amor es buscar ¿qué? El bien del prójimo. Y lo que nos está diciendo, recordemos en Efesios, es que nosotros debemos caminar en amor. Que nuestro vestido sea de amor. Que el amor sea algo constante y sin acepción de personas en toda nuestra vida. Ahora, alguien dirá, decir andar en amor es fácil. Correcto, así es. Decir andar en amor es muy fácil, nos toma menos de 15 segundos. Pero es una demanda muy alta que Dios nos pone. Es una demanda bastante alta que Dios nos pone. Y si no estás en Cristo, definitivamente no vas a poder hacerlo, ¿no? Esa demanda es demasiado alta y no vas a poder hacerlo. El caminar en amor, no vas a poder hacerlo porque la naturaleza humana normalmente no tiende a eso. La naturaleza humana es egoísta. No camina en amor. Camina en sentimentalismos, en pasiones, pero no camina en amor. No camina en amor. Entonces, obviamente, si la persona que no conoce a Cristo no puede caminar en amor. Pero si tú dices que conoces a Cristo,
y eres nueva criatura, la nueva creación que hay en ti sí te permite andar en amor. Y por eso es que ya resulta casi una obligación andar en amor, porque esta nueva naturaleza sí nos permite caminar en amor. Y hay algunos vicios o algunas cosas que debemos quitar y despojarnos de esas viejas vestiduras, porque hay una nueva naturaleza que debe relucir en nosotros, ¿no? Como creyentes. Entonces, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo por amor a Dios, por amor a nuestro prójimo, y si algo que vamos a hacer sale de ello, entonces ya es pecado. El amor debe regir toda nuestra vida, buscar el bienestar de la otra persona. ¿Ok? Muy bien, entonces yo quiero caminar en amor, pero de nuevo, el amor es buscar el bienestar de la otra persona. Muy bien, sigue pareciendo algo general. Decía a un inicio que Pablo nos aterriza en dos ejemplos concretos de cómo es esto de caminar en amor. Y al mirar de nuevo en Efesios 5, verso 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, ¿no? Pero este verso 1 dice, sed pues, ¿no? Esto viene de algo, es una consecuencia de algo. Sed pues, entonces imiten a Dios. Es una consecuencia de algo y es una consecuencia de lo que Pablo ya escribió en el verso 32 del capítulo 4. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a ustedes. Dice, debemos ser así, benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros porque Cristo nos perdonó. Por tanto, ser imitadores de Dios y camina en amor. Entonces nos está relacionando el perdón con el amor. Y esto es algo muy importante porque la manera como nosotros imitamos a Dios en amor es aprendiendo a perdonar. ¿Por qué? Dice en Daniel 9:9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Pero de Dios es el perdonar. Y los hijos imitamos a Dios, por tanto, también debemos que perdonar. Es que perdonar para Dios es muy fácil porque Dios es Dios. ¡Ey! Hablar eso es hablar algo que no entendemos y no tenemos conocimiento. Las personas dicen a veces, bueno, perdonar es divino y por eso yo soy humano, yo no puedo perdonar. No, es falso, porque a Dios le costó también el perdón. ¿Se imaginan el carácter santo, puro, justo de Dios? Si estuviese solo puesto el carácter santo, puro, justo de Dios, ¿qué haría el Señor con nosotros? ¿O qué hubiera hecho con nosotros? Nos hubiera exterminado totalmente, ¿no? Pero aún en el diluvio tuvo misericordia de unas personas por gracia, porque tampoco se lo merecía, pero sin embargo por gracia Dios le concedió el poder tener vida junto con su familia. Ok. Entonces, si Dios le costó el perdón porque éramos nosotros sus enemigos, personas que le aborrecíamos, personas que le rechazábamos a Dios, pero aún así Dios nos perdonó por amor, dice, ¿no? Dice justamente en el inicio de Efesios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Por su voluntad, por el puro afecto de su voluntad, por amor, ¿no? Por amor Él nos escogió, porque no teníamos nada para ofrecer a Dios. Éramos personas que viciadas con todo, viviendo en nuestros delitos y pecados, muertos en vida como zombies, como habíamos dicho antes, ¿no? Así era nuestra naturaleza. Sin embargo, Dios nos perdonó. Y para poder perdonarnos y no violar su santidad y su justicia, ¿qué hizo? Entregó a su Hijo Jesucristo en esa cruz. Y en esa cruz descargó toda la ira que tenía contra ti sobre su Hijo Jesucristo. Toda la ira que Dios tenía contra mí porque yo era un pecador, porque recordemos que Dios dice en su palabra que Dios está enfurecido con los pecadores todos los días. Entonces toda esa ira, toda esa rabia que tenía contra mí porque yo era un pecador, ¿qué hizo? Para poder salvarme, para poder perdonarme, descargó toda esa ira sobre su Hijo Santo, justo Jesucristo, ahí en la cruz. Y de esa manera pudo Él perdonarme a mí. Entonces, no es que le fue fácil a Dios perdonarnos, no es de que perdonar es divino y no le cuesta nada a Dios. No, le costó el entregar a su Hijo Jesucristo, el descargar toda su ira sobre su Hijo Jesucristo, ver sufriendo a su Hijo Jesucristo, escucharle decir palabras como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él sintió eso en esos momentos cuando Él cargaba todo el pecado de aquellos que iban a ser salvos, ¿no? Entonces, miren, cuánto amor de Dios, expresado en ¿qué? En el perdón.
Por tanto, no hay una medición de amor, ¿no es cierto? No hay una escala de amor, nadie puede decir, te pone un aparatito y dice, tú tienes tanto porcentaje de amor. No, pero ¿cómo podemos saber si realmente estamos andando en amor? Al momento de imitar a Dios en el perdón, nosotros nos podemos dar cuenta. Nosotros tenemos tanto amor como tenemos tanta capacidad para nosotros perdonar, por grave que sea la situación, porque de esa manera imitamos a Dios. Cuanto más perdonamos, más amamos. Cuanto más perdonamos, más amamos, ¿no? Yo quiero saber cuánto amo. Bueno, pregúntate cuánto perdonas. ¿Cuánto perdonas? ¿Cuánta capacidad tienes para perdonar? Ahí vas a saber cuánto realmente amas, ¿no? Esto pasa en la vida práctica, ¿no? Por ejemplo, en casa, en las parejas, ¿no? Cuando no hay amor realmente y solo hay sentimentalismo, solo hay pasión, ¿no? Y conceptos equivocados del amor, entonces de repente el esposo va acumulando, ¿qué? Resentimiento. No va perdonando cosas y va acumulando cosas. Y la esposa también va acumulando cosas. Van acumulando ambas cosas y al final se van a dar cuenta y van a decir, como dicen hoy, ¿no? Bueno, el amor se acabó, ya no podemos vivir entre nosotros, nos separamos. ¿Pero por qué? Porque no tuvieron la capacidad de perdonar. Y eso no es amor. El que ama, dice por ejemplo la esposa, debe amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hace Cristo? Nos perdona, nos sigue perdonando. Entonces, me hace algo mi esposa, le voy perdonando y le voy perdonando. Y cuanto más perdono es cuanto más le amo. Entonces, amar no solamente es decir, te amo con palabras, sino expresarlo a través del perdón. Porque Jesús mismo dijo, en este mundo todos nos vamos a ofender entre todos, ¿no? Van a haber múltiples ofensas. Mi esposa, por más buena que sea, va a hacer cosas que me van a ofender. Mis hijos, por más que me amen, van a hacer cosas que me van a ofender y viceversa. Entonces, ¿cómo yo muestro mi amor? Perdonándoles. Cuanto más yo perdono, yo sé cuánto amor hay en mí. ¿Por qué? Porque el que no ama no perdona. El que no perdona no tiene esa capacidad de amor. Y por tanto significa que no ha conocido realmente a Dios. Jesús mismo lo expresó, recuerden, en una parábola, cuando él mostró a un rey poderoso y su siervo le debía muchísima cantidad, ¿no? Su deuda era muy grande, el rey le perdona, pero cuando sale a la calle se encuentra con un consiervo al cual le debía algo mínimo. Pero no le perdona, inclusive lo mandó meter a la cárcel. Entonces se enteró el rey y dijo, como tú no has entendido lo que es el perdón, ¿no? Como tú no has entendido esto, entonces agárrenlo a él, métanlo al calabozo y métanlo en lo más profundo de la cárcel, donde es el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Nos contó esa historia Jesús, dándonos a entender que un aspecto básico de nuestra vida como creyentes, que es el entender el perdón de Dios. El entender cuánto Dios nos ha perdonado y cuánto Dios nos sigue perdonando, nos permite a nosotros perdonar también a otros. No, pero es que usted, pastor, no sabe lo que me ha hecho. Sí, yo no sé lo que te ha hecho. Pero tú no te das cuenta de lo que tú le has hecho a Dios. Y a pesar de eso te perdonó. Pues si no entiendes eso, entonces déjame decirte cuidado, porque probablemente no conozcas a Dios. El que no conoce a Dios no ama a Dios. Y el que no ama a Dios no puede perdonar. Es algo incongruente decir a alguien que Dios te amo, pero no puedo perdonar a las personas, ¿no? Es incongruente, ¿no? El que ama aprende a perdonar porque Dios también le perdonó, ¿no? Y una de las formas de hacer ver el amor es a través del perdón. Cuanto amas, cuanto perdonas. Cuanto más amó, más se le perdonó, ¿no? ¿Por qué? Porque el que se siente perdonado ama mucho más. El que entiende cada vez más el pecado que tiene, ama mucho más y por tanto puede perdonar a otros y entiende la vida del Señor. Pero aquel que no entendió el perdón, aquel que piensa, que cree, que dice, pero yo no me he portado mal, yo he hecho algunas cositas y no, en realidad no he sido tan pecador y bueno, Dios me perdonó, sí, estos pecaditos. Como no entiende su pecado, no entiende el perdón de Dios y por eso es que va a salir y va a empezar a juzgar a sus hermanos. Y no les va a perdonar a otras personas. Y menos, obviamente, a sus enemigos, a aquellos que les hacen algo, menos todavía, ¿no? Si no puede perdonar pequeñas cosas, menos va a hacer con las cosas mayores. Por tanto, el que ama, perdona. El que ama, perdona. Si tú no sabes perdonar, si tú dices, yo no puedo perdonar, yo no voy a perdonar, no te puedes llamar cristiano. No te puedes llamar hijo de Dios. Porque el hijo imita al Padre. Y el Padre perdona. Y nos enseñó Cristo que aún para perdonar se humilló muchas veces hasta la muerte y muerte en
cruz, ¿no? Entonces tenemos que imitar a Dios. Volviendo a Efesios 5:2, Pablo nos dice, ¿no? Y debemos andar en amor. ¿Qué es este amor aquí en estos versículos, ¿no? Por el contexto vimos entonces una expresión de ese amor es que Él nos perdonó. Cristo también nos amó, nos perdonó. Pero ¿qué más implica este amor? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y esto también significa el amor. El amor implica ¿qué? Sacrificio. El amor implica sacrificio. El amor es sacrificado. Y el amor que Dios nos pide a nosotros es un amor sacrificial, porque el amor que mostró Jesucristo también es un amor sacrificial, ¿no? Dice, se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto le gusta a Dios, es un olor fragante cuando nosotros, por amor, nos podemos sacrificar por otras personas, como Cristo se sacrificó también en esa cruz por nosotros y se entregó a sí mismo por nosotros. Isaías capítulo 53, verso 5, él lo muestra justamente en ese sacrificio. Isaías 53, verso 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice Isaías, más él herido fue por nuestras rebeliones. Si estado ahí no es porque Dios lo abatía, porque él se portó mal, no, dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Por quién estuvo Jesucristo en la cruz? Por ti, por mí. El herido fue por nuestras rebeliones, él fue herido por nuestra rebeldía. Eso es lo que dice el texto de Isaías. Fue molido, fue destruido su cuerpo por nuestros pecados, por tu pecado, por mi pecado. El castigo de nuestra paz, la paz que ahora podemos tener con Dios y ahora decirnos hijo de Dios, que fue sobre él, ¿no? El castigo, dice, que nosotros merecíamos, fue sobre él. Y por su llaga, por las llagas que él tuvo, fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? De esta enfermedad que es el pecado, ¿no? Que empieza a corroer toda nuestra vida, todo nuestro ser. Fuimos curados justamente del pecado. Por eso es que tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo expresó Cristo el amor? Diciéndonos, te amo, pueblo mío, les amo a ustedes. No, ¿cómo Cristo expresó su amor? A través del sacrificio en la cruz. En otras palabras, Cristo expresó su amor con hechos y no palabras. Ahora, ¿es bonito hablar y decirle a otra persona te amo? Sí. ¿Es bonito que le digas a tu esposa te amo, y a ella le gusta que le digas te amo? Tal vez a ti también te gusta y ok, es bueno. ¿Es bueno que le digas a tus hijos te amo? Sí. ¿Es bueno que le digas a tus padres también? Sí, así es. Pero de eso no se trata el amor. El amor no es algo sentimental. Si bien es cierto, esto puede ser como un toque más, un toque refrescante, pero el real amor, el amor bíblico es que sacrificial. Ok, a ti no te gusta decir te amo, pero a tu esposa le gusta decir te amo. Ok, muestra tu amor diciéndole te amo. ¿Por qué? Porque es sacrificial. Es buscar el bienestar del otro antes que el tuyo. Ok, no te gusta. Bueno, eso, perdóname, pero eso no interesa. Si a tu esposa le gusta que le digas te amo, pues tienes que decirle te amo. ¿Por qué? Porque el amor es sacrificial. El amor es un sacrificio. ¿Cómo más mostramos ese sacrificio en nuestra casa? No solo es decir, te amo, esposa, y ya le dejo hacer todo lo que ella tiene que hacer y yo no le ayudo en nada. No. El amor que exige sacrificio. De repente, yo vengo cansado del trabajo y veo a mi esposa todavía atareada y con las cosas de los hijos ahí. Yo no voy a quedarme sentadote y decirle, bueno, esposa, ya tú ve lo que haces con los chicos, con las cosas de la casa. No. Yo me tengo que levantar de ahí, por más que yo esté cansado, por encima de mi propio bienestar, por encima de mis propios derechos, yo me levanto y le ayudo. Yo le digo, bueno, no te preocupes, tú continúa con eso, yo me encargo de los chicos. Ok, tú quédate con los chicos, yo me encargo de esto, no te preocupes, ¿no? Entonces, ese es el amor, el poder sacrificarnos por nuestros hijos. De repente ya estamos cansados en el trabajo, cansados venimos del trabajo, pero los chicos quieren jugar. ¿Qué vamos a hacer? Pues darles un espacio, un tiempo para jugar. Aunque está mi cansancio ahí, pero por encima de mi cansancio yo voy a darles ese sacrificio por amor. Entonces, ves que tu esposo viene cansado y tú estás cansada también de repente, todo, pero por amor, ¿qué haces? Te levantas y de repente le sirves porque él necesita de repente esa ayuda. Entonces, el amor que el Señor nos muestra es un amor sacrificial. El amor no solamente es decir, bueno, yo les amo y no hago nada. No, recuerden que aún un texto bíblico dice que el que no provee para los suyos es peor que un impío. ¿Por qué?
Porque el que ama se sacrifica. Ok, mis hijos necesitan esto, mi esposa necesita esto, entonces yo voy a sacrificarme. Yo voy a trabajar duro en esto, voy a trabajar tantas horas, voy a trabajar largas horas de repente. Me voy a levantar muy temprano porque eso es parte del amor. Ese es el sacrificio. Hay tiempos que se viene la matrícula, vienen tiempos en los cuales se va a gastar más. Entonces ya estoy pensando, ya estoy viendo en cómo voy a proveer eso en ese tiempo. Porque el amor es sacrificio, el amor es dar. El amor es estar... Es mirar el bienestar de la otra persona por encima de nosotros, recuerden, y eso implica muchas veces que sacrificio. Es que tú no sabes lo que me han hecho. Sí, yo lo sé, yo sé que no sé, yo sé que no puedo sentir lo que tú puedes haber sentido con lo que te han hecho. Pero como buenos hijos de Dios, imitamos a nuestro Padre, imitamos a nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos pide que nuestros vestidos sean de amor. De amor. Y amor implica que perdonar, y amor implica sacrificarnos por los demás. Sacrificarnos aún por aquellos que nos persiguen, nos odian, ¿no? Y no son buenos con nosotros. El que no está dispuesto a sacrificarse por otro, no ha entendido la esencia de la fe, no ha entendido la esencia del amor. Entonces, miren, ¿por qué es que Dios nos pide esto? Porque recordemos que somos una nueva criatura. Hemos sido adoptados por Dios como sus hijos, pero para ello que hizo el Señor, hizo una transformación en todo nuestro ser. El viejo hombre se quedó clavado en la cruz y ha resucitado el nuevo hombre. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y esta nueva creación en Dios, sellada con el Espíritu Santo de la promesa, teniendo todo el poder de la resurrección en nosotros, nos permite que imitar a Dios. ¿Y cómo? En amor, vestirnos totalmente de amor. ¿Y qué significa en términos prácticos eso? Perdonar y vivir de una manera sacrificial, buscando el bienestar del otro por encima de tu propio bienestar y por encima aún de tus propios derechos. Esto nos debe llevar a unas preguntas. ¿Estamos realmente conscientes de que debemos tratar de imitar a Dios? ¿Estamos tratando de imitar a Dios o no? Si no tenías conciencia de ello, a partir de ahora tienes que buscar el imitar a Dios. ¿Está el amor en todas las cosas que hacemos, en todas las cosas que decimos, en todas las cosas que publicamos? ¿Hay amor en todo ello? Debemos ponernos a meditar un momento. Y con los hermanos de la iglesia, con nuestros hermanos, esta semana, por ejemplo, ¿se beneficiaron de tu amor? Algunos hermanos se beneficiaron de tu amor con tus llamadas, con tus mensajes. ¿Les mostraste el amor en alguna ayuda de algo? ¿Les mostraste tu amor? Y cuando el mundo de repente está haciendo cosas que no son contrarias a nosotros, ¿le estamos mostrando amor? ¿El mundo puede ver amor en nosotros? ¿Puede ver ese amor, esa compasión, esa misericordia en nosotros, en nuestras vidas? Como alguien decía, ¿no? Nos delata que somos muy misericordiosos, nos delata que somos muy compasivos, nos delata que somos muy amorosos, nos delata el carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Es eso lo que ven las personas afuera? ¿O ven a un renegón, enojón, gritón, a alguien que habla solo palabras soeces, que cuando se enoja se deja llevar por la ira y comienza a gritar y comienza a renegar, a alguien amargado, alguien que no perdona, alguien que quiere imponer sus derechos, alguien que quiere imponer lo que es él a la fuerza, sus ideas a la fuerza? ¿Eso es lo que ven en ti? Si eso es lo que ven en ti, eso no son las características de un creyente, de acuerdo a lo que hemos visto en estos últimos versículos de Pablo. Debemos aprender a imitar a Dios, viviendo en amor. Y vivir en amor es perdonando y obrando y buscando el bienestar de la otra persona, aún por encima de nosotros mismos. Y ojo, una vez más, el hacer todo esto no nos constituye en hijos de Dios, no. Ser hijos de Dios nos permite vivir así. Y si tú no conoces al Señor y quieres vivir de esta manera porque no lo estás viviendo, acércate a Cristo. Busca a Cristo, arrepiéntete de tus pecados delante de Él, porque solo Él es la puerta. Solo Él es la puerta para poder llegar al reino. Y su palabra dice que a los que van a Él, Él nunca los rechaza. Así es que corre a Cristo, pídele perdón por tus pecados y aprende a disfrutar de esta nueva vida que Cristo tiene para ti. Si este mensaje ha edificado tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta al video y puedas además
Si es que no estás inscrito en el canal, inscríbete en el canal para que puedas seguir recibiendo mensajes como este. Y puedas también compartir con otros este mensaje para que la palabra de Dios pueda seguir difundiéndose.